Bienvenido al módulo 1 del curso Bioética y Biojurídica de la Maestría de Bioética en línea y un módulo en el cual vamos a tratar sobre el ordenamiento jurídico, biojurídico positivo y su relación con el derecho y la justicia. Lo que nos proponemos como objetivo en este módulo y que encuentran ustedes en el recurso digital que está a su disposición es el de comprender las nociones fundamentales y el papel que tiene el derecho, que tienen las leyes y la justicia para utilizarlas y comprender mejor las cuestiones de bioética, con el fin además de conocer e interpretar críticamente el propio ordenamiento biojurídico. Este es un módulo que trata de introducir a los expertos en bioética con algunos elementos fundamentales del mundo del derecho y de las leyes. Por eso en las palabras relacionadas encontramos qué es el ordenamiento jurídico, qué es el ordenamiento biojurídico y tratamos de responder al qué es. Pero también vamos a tratar de ver algunos conceptos fundamentales del derecho, cuál es el fin del derecho, cuáles son las fuentes y cómo se aplica el derecho, cómo se aplica el ordenamiento jurídico, tratando de responder a las preguntas del para qué y cómo funciona el derecho. Y al mismo tiempo vamos a hacer una cierta profundización en lo que es la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo, entre el jus naturalismo y el positivismo jurídico que nos permita tener elementos críticos acerca de la justicia o injusticia de las normas jurídicas y por tanto aquí tratamos de respondernos a la pregunta del porqué del derecho, el sentido que tiene el derecho. Finalmente haremos algunas reflexiones sobre el derecho y la justicia, es decir, el derecho no solo como norma jurídica, como una ley positiva, sino también del derecho en cuanto bien fundamental de la persona, en cuanto bien jurídico, algo que tiene valor para nuestra propia existencia, como en bioética, la vida, la libertad, la personalidad, la integridad. Todo esto son bienes jurídicos, todo esto son derechos. Y al mismo tiempo, ¿cuál es la relación que tienen los derechos con los deberes, es decir, con las responsabilidades derivadas de ciertos derechos? Y veremos ese binomio que existe o esa relación que existe entre derecho y deber, entre derecho y justicia. La justicia que, como sabemos, consiste en dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno su propio derecho. Esto, de alguna manera, nos permite adentrarnos en el primero de los temas, es decir, el ordenamiento jurídico y el ordenamiento biojurídico. Y para eso, claro, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y por qué un experto en bioética, por qué un maestro en bioética tiene que conocer las leyes o tiene que conocer el derecho y la justicia? Bueno, sabemos muy bien que la bioética es interdisciplinar y en esa relación de distintas disciplinas, a lo largo de esta maestría, ustedes están recibiendo conocimientos de tipo científico, sobre todo en el ámbito de la biología, en el ámbito de la medicina, donde se estudia la vida humana, desde un punto de vista científico, el cuerpo humano, se estudia el funcionamiento, la fisiología del cuerpo humano, pero además de los elementos de tipos científicos, otra de las disciplinas que entran en la bioética, como saben, y es muy fuerte, es el aspecto filosófico, la filosofía. Ahí en la filosofía estudiamos al hombre en cuanto persona, en cuanto ser humano, y estudiamos también el actuar moral, el actuar ético.
Y de eso se ocupan dos ramas fundamentales de la filosofía, como son la antropología y la ética. Evidentemente, la bioética tiene mucha relación con la filosofía. Y en un tercer círculo, que lo he puesto en color rojo, estudiamos al ser humano desde la óptica del derecho. Y ahí estudiamos al hombre en cuanto ciudadano, en cuanto ser humano que forma parte de una comunidad política, que es el Estado, la propia nación, y el Estado que a su vez forma parte de la comunidad internacional. En realidad, el ser humano es uno solo, pero en su estudio, como vemos, hay como distintas disciplinas que nos ayudan a conocerlo. Hay otras, está la psicología, está la sociología, pero nosotros nos vamos a centrar en la dimensión jurídica del ser humano en cuanto ciudadano, del ser humano en cuanto miembro de una comunidad política. Y un primer punto de partida es, bueno, ¿en qué medida nosotros los seres humanos estamos regulados por leyes? Y podríamos decir que hay como dos tipos de leyes que tenemos que distinguir muy bien: la ley moral y la ley civil. La ley moral, que de alguna manera es la que nos permite orientar nuestro comportamiento humano y evaluarla dentro de nuestra propia conciencia. La ley moral está orientada, por tanto, sobre todo a la felicidad personal, está orientada a lo que en el ámbito anglosajón se llama el human flourishing, el florecer como personas humanas. Es una expresión muy metafórica, pero muy real. Desarrollarse, crecer como seres humanos. Y en el ámbito de la ley moral, a nosotros lo que nos interesa es sobre todo el juicio moral, la valoración que nosotros hacemos de nuestro comportamiento, de lo que está bien y de lo que está mal. Este es el primer principio de la ética: hacer el bien y evitar el mal. Y esto requiere un proceso personal de discernimiento que nuestra propia conciencia, si está bien formada, tratará de tomar en consideración en el momento de tomar determinadas decisiones o de realizar determinadas actuaciones. Pero junto con la ley moral encontramos también la ley civil. La ley civil también regula, de alguna manera, orienta el comportamiento de los seres humanos, pero no de los seres humanos solo en el nivel personal, sino sobre todo en el nivel comunitario. Es decir, las leyes civiles, nosotros los abogados le llamamos las leyes positivas, tratan de orientar y de regular el comportamiento humano en vista del bien común. No está en contradicción el bien común con el bien personal. No está en contradicción la convivencia pacífica, la cohesión social y la propia felicidad. Y en ambos casos, lo que trata ambas leyes es de orientar el comportamiento humano. Pero cuando estamos hablando del derecho, es muy importante distinguir que con la palabra y con el término derecho estamos hablando de dos significados distintos. El primero es el derecho en cuanto bien jurídico. Y en ese sentido hablamos de la vida, de la libertad, de la salud, como bienes fundamentales. Digo, yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la libertad, yo tengo derecho al matrimonio, yo tengo derecho al voto, yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho. Todos estos son bienes fundamentales que necesitamos los seres humanos, que sean reconocidos, que sean salvaguardados, que sean promovidos y que sean garantizados. Por tanto, un primer significado del derecho en cuanto bien. Pero también es verdad que en el ámbito del derecho decimos, yo estudio derecho. Es que hay que aplicar el derecho.
Y en ese sentido, derecho es sinónimo de ley. De ley positiva. No hay que confundirse porque cuando hablamos de ley positiva no es de ley positiva y ley negativa. No es en ese sentido. Ley positiva es la que está puesta, positum. Ley puesta. ¿Y una ley positiva qué es? Pues es una disposición de la autoridad legítima que ha sido promulgada con una recta razón, con una recta ratio, en vista del bien común, en vista del bien común, en vista no de la felicidad personal, no del human flourishing, sino en vista del bien común, de la colectividad, de la comunidad. Y la pregunta que se hacen y se han hecho en la historia del derecho los grandes juristas, los grandes filósofos es ¿por qué tenemos que obedecer las leyes civiles y respetarlas? Pues nosotros tenemos efectivamente una obligación de respetar las leyes cuando son justas. ¿Y cuándo una ley es justa? Pues una ley es justa cuando existe una armonía entre la disposición normativa y las exigencias objetivas que podríamos decir emanan de la propia condición humana. Por tanto, el derecho, las leyes, nos invitan también a nosotros, expertos en bioética, a una responsabilidad, a responder a esas leyes, obedeciéndolas, pero también una responsabilidad social para elaborar, hacer, aprobar, aconsejar leyes en el campo de la bioética que sean respetuosas de esos bienes fundamentales, de esos derechos fundamentales que hemos hablado, que son los derechos: vida, libertad y salud. Y el gran desafío de nuestra existencia, de nuestra vida en comunidad, es precisamente cómo podemos elaborar leyes justas que ayuden efectivamente a las personas, a los pueblos, a las colectividades en esa integración social, en esa armonía y en el fin y al cabo en la paz. Porque la paz no es simplemente la ausencia de guerra entre los estados, sino es esa paz que deriva de la cohesión social, de la amistad civil de alguna manera. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las normas, de las leyes, esas leyes son muchas. Si ustedes van y repasan, en México se llama el Diario Oficial de la Federación, o en España el Boletín Oficial del Estado. Cada estado tiene un marco, un ámbito donde vienen publicadas todas las normas jurídicas que son aplicables y que están vigentes en un estado. Ese conjunto de las leyes que regulan la vida de una comunidad política es lo que se llama el ordenamiento jurídico. Por tanto, cuando hablamos del derecho en cuanto ley o las leyes positivas, estamos hablando de ese conjunto de las normas jurídicas. ¿Hay leyes que regulan cuestiones relacionadas con bioética? Por supuesto, muchísimas. Están las que regulan los trasplantes de órganos, están las que regulan la investigación biomédica, están las que regulan la protección del ambiente, están las que regulan las cuestiones relacionadas con temas clásicos de la bioética, del inicio de vida, del fin de vida. Nuestra vida está rodeada de normas jurídicas que un bioeticista evidentemente debe conocer, y eso es lo que vamos a tratar de hacer durante este curso: conocer el ordenamiento jurídico en general, su estructura, y conocer el ordenamiento biojurídico, es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan cuestiones relacionadas con la bioética.
Y al mismo tiempo, en cuanto derecho a la vida, derecho a la libertad, queremos conocer cuáles son esos bienes que son jurídicos, es decir, bienes que requieren un reconocimiento de la propia comunidad política. Y es que el derecho, pues es un fenómeno específicamente humano que ayuda a regular y a propiciar las relaciones interpersonales, las relaciones sociales de respeto, de convivencia, de armonía. Y unas relaciones que sean pacíficas, en paz. Por tanto, fíjense que aquí, en el ámbito del derecho, en todo lo jurídico, siempre va a existir una intersubjetividad. Y de hecho, el juez de nuestros comportamientos desde el punto de vista jurídico ya no es nuestra conciencia, sino que serán los órganos que están encargados por las leyes de administrar justicia. Generalmente serán los jueces y tribunales. Y de aquí podemos pues avanzar una primera definición de lo que es el ordenamiento jurídico, como el conjunto de normas jurídicas vigentes que ordenan la vida de una comunidad política organizada en cuanto grupo social homogéneo y autónomo. Y cuando hablamos de una comunidad política, pues sí, estamos hablando de las leyes del propio Estado, las leyes federales de México, las leyes orgánicas en España a nivel nacional, pero también son las leyes de comunidades políticas inferiores, los estados, las leyes estatales, las provincias, los ayuntamientos. Cada una de esas comunidades políticas organizadas requieren de una serie de normas jurídicas que no están simplemente colocadas así y publicadas en el diario oficial de la Federación sin ningún tipo, digamos, de orden y concierto, no, sino que tiene una estructura. Este ordenamiento jurídico tiene como características, de una parte, la unidad, porque aunque es verdad que hay centenares, miles de normas jurídicas de distintos niveles, de distinto rango, al final todo el ordenamiento jurídico se tiene que leer, se tiene que conocer, interpretar y aplicar en cuanto a una unidad. Y por tanto el ordenamiento jurídico tiene que ser pleno. El ordenamiento jurídico pleno no quiere decir que las leyes positivas tienen que regular absolutamente todas las cuestiones de nuestra vida, no. Pero sí que cuando en esas relaciones intersubjetivas surjan conflictos, existan los elementos para que se pueda administrar justicia. Y también para que quienes tienen la responsabilidad del gobierno de las naciones, de las provincias, de los estados, de los ayuntamientos, puedan disponer mediante normas jurídicas ciertos comportamientos que estimulen conductas, proyectos, empresas, etcétera, que contribuyan al bien común, siempre en vista del bien común. Y en ese sentido también el ordenamiento jurídico tiene que ser coherente. Evidentemente las leyes, las normas jurídicas son aprobadas por los seres humanos, no son perfectas. Y ni el Honorable Congreso de la Unión, ni el Congreso de los Diputados en España, cuando realizan leyes, hacen normas perfectas. Sin embargo, sí tiene que tener una cierta coherencia y para eso los juristas, se ocupan precisamente de asegurarse que en la arquitectura de ese ordenamiento jurídico, que vamos a ver que tiene una forma piramidal, esas normas tengan una cierta coherencia. Y por tanto, las normas que están en el, digamos, superiores del ordenamiento jurídico, que ya les avanzo, es la Constitución del propio Estado, esa es como la clave de bóveda de todo el ordenamiento jurídico, que luego se va desarrollando con normas de rango inferior. Está la Constitución, están las normas internacionales,
están las leyes nacionales. Esa estructura piramidal quiere decir que entre las normas jurídicas hay una relación de subordinación y de coordinación, en lo que se llama, o llamamos los juristas, el principio de jerarquía normativa. Según el principio de jerarquía normativa, una norma de rango inferior no puede ser contraria a una norma de rango inferior. Perdón, superior. De superior. Una norma de rango inferior no puede ser contraria a una norma de rango superior. Y por tanto, por ejemplo, cuando un gobierno en una organización internacional está negociando un tratado internacional, quienes están desarrollando esa negociación tienen que asegurarse que lo que ahí se está escribiendo, votando, decidiendo, no sea contraria a la propia Constitución. O si, por ejemplo, existe una ley que regula la investigación biomédica, por ejemplo, la producción de medicamentos, esa ley, que es una ley nacional, tiene que respetar las leyes internacionales que regulen también esa materia de alguna manera y, por supuesto, regular también y respetar también la propia Constitución. Esto es lo que quiere decir el principio de jerarquía normativa en esa estructura del ordenamiento jurídico que tiene forma de pirámide, con la Constitución al vértice, las normas nacionales, internacionales en un segundo nivel y las normas nacionales en un tercer nivel. Claro, nosotros al hablar del ordenamiento jurídico y del ordenamiento biojurídico, tenemos que tener clara la distinción entre lo que es una ley civil, disposición de la recta razón, promulgada por la autoridad legítima en vista del bien común, y la ley moral, donde en el actuar moral se parte de la experiencia moral, que es una experiencia básica, según la cual la propia vida se convierte en una tarea en vista de esa felicidad y de la realización personal. Las dos, digamos, son como dos dimensiones que el ser humano, que es único, toma en consideración. Y por tanto, cuando nosotros desde el punto de vista de nuestra conciencia observamos y conocemos las leyes de bioética, tenemos que encontrar cuál es esa recta razón por la cual la autoridad legítima ha promulgado la norma. Porque eso es lo que justifica el por qué yo debo obedecer las leyes. Se trata de construir el bien común en una sociedad civilizada. Y por tanto, el hacer justicia no es que yo me tomo la justicia por mi mano, sino que la administración de la justicia en una sociedad civilizada, nosotros los ciudadanos la ponemos en manos de la autoridad legítima, normalmente los tribunales. Aquí les contaré una anécdota simpática que me sucedió cuando, estando en Madrid, iba caminando con un buen amigo, un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, el profesor José Carlos Avellán, y entonces íbamos cruzando por una de las calles de Madrid, la avenida Reina Victoria, y el semáforo estaba un poco lejos, y entonces no venía nadie, y entonces yo me lancé a cruzar la calle, pues así como Dios me dio a entender. Bueno, no sé si Dios me dio a entender eso. Y entonces me dice mi amigo Pepe: oye, Alberto, que nosotros damos clases de filosofía del derecho. ¿Nos reímos? Claro que nos reímos. Pero luego me quedé pensando, y es verdad, ¿por qué tengo yo que respetar la luz del tráfico, los semáforos? De alguna manera te planteas por qué tengo yo que cumplir las normas.
¿Qué ocurre cuando yo creo que hay una norma que es injusta? ¿Cuáles son los modos en los cuales yo puedo reaccionar ante una norma injusta? Lo que sí tenemos que tener claro es que toda ley tiene que tener una recta razón. Y veremos que en las dos tradiciones existentes del mundo del derecho, el jus naturalismo y el jus positivismo, son razones o motivos distintos. Tienen una serie de semejanzas que tendremos oportunidades de ver. Pero si yo debo respetar los semáforos y debo cruzar por donde me indican las autoridades, las leyes, ¿por qué es? ¿Cuáles son los bienes jurídicos que está tratando de proteger, de salvaguardar, de promover la ley positiva, que es el Código de la Circulación? Eso es el Código de la Circulación. Es una ley positiva promulgada por quien tiene la autoridad en vista del bien común. ¿Y cuál es la recta razón? ¿Cuál es la razón por la cual se nos pide respetar los semáforos? Ya no solamente cuando tienes que caminar, sino también cuando vas en el coche o vas en la moto. ¿Por qué lo tengo que respetar? Porque la recta razón te está diciendo que respetando las luces del tráfico, el semáforo, tú vas a poder salvaguardar la vida de los demás y la vida propia. Vas a poder salvaguardar los bienes materiales de la otra persona, de la propia. Vas a evitar lesionar a alguien y lesionarte a ti mismo. Y todos esos son bienes jurídicos que llamamos derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física y psíquica. Por tanto, tratemos de alguna manera de comprender cómo el ordenamiento jurídico es ese conjunto de leyes positivas que regulan la vida social. Un ordenamiento jurídico que está construido en forma piramidal, coherente, unitario, que permite luego su aplicación en la administración de la justicia. Y vamos a tratar en un segundo momento, como la palabra dos, sobre el concepto, sobre el fin, sobre las fuentes y la aplicación del derecho. Del derecho en cuanto norma, del ordenamiento jurídico. ¿Para qué y cómo funciona el derecho? Y aquí tenemos esa pirámide normativa. Esa pirámide normativa que tiene al vértice la propia Constitución. Tiene la propia Constitución al vértice. Tiene en un segundo nivel los tratados internacionales y las leyes nacionales. Yo, por ejemplo, aquí me he traído mi Constitución, la Constitución española de 1978. Te aconsejo que tengas tu propia Constitución siempre a la mano. Yo, como vivo en Roma, en Italia, además de la Constitución española, tengo aquí la Costituzione italiana. Ambas en España. No, en España y en Italia son la norma fundamental del Estado. Y como yo he tenido la gracia y la dicha de vivir en México muchos años, pues también tengo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Tú sabes en qué año fue promulgada la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Si no lo sabes, consíguete un ejemplar de la Constitución, son gratis, Son gratis. Y tenlo a la mano porque te va a hacer mucha falta en la vida y te va a hacer falta también en nuestro curso de introducción al derecho. Bueno, tenemos por tanto la Constitución al vértice
Y tenemos en un segundo nivel los tratados internacionales, los instrumentos de derecho internacional. Bueno, estos instrumentos de derecho internacional tendremos oportunidad en otros módulos de estudiarlos, porque no solamente existen los tratados, existen también declaraciones, existen también resoluciones, existen decisiones, son instrumentos distintos que generalmente son aprobados en el marco de las organizaciones internacionales. Organizaciones internacionales que también vamos a tener oportunidad de tratar en nuestro curso. En ese caso, son normas que son el resultado del acuerdo, del consenso, del acuerdo de los estados, que son los sujetos del derecho internacional. Esos tratados internacionales tienen que, lógicamente, por el principio de jerarquía normativa, respetar la propia Constitución, que es la norma fundamental del Estado. Es como el paraguas, es como la clave de bóveda. En un arco, ¿no? En un arco normalmente tienen que tener ahí la piedra angular, es la piedra que sostiene para que el arco no se quiebre. Pues eso es la Constitución, es la piedra angular sobre la cual se construyen todas las demás normas jurídicas de un Estado. Y cuando se elaboran esas normas de derecho internacional, los gobiernos son los que participan en esas negociaciones, en un proceso que veremos de negociación, de firma, de aprobación del propio Parlamento y luego de ratificación por parte del jefe del Estado, para que se convierta eso que ha sido el resultado de una negociación y del diálogo, se convierta en norma jurídica y para que se integre en el ordenamiento jurídico en ese segundo nivel de la pirámide normativa. Y luego tenemos también las leyes de carácter nacional. Leyes de carácter nacional que para nosotros en el ámbito de la bioética pues no tenemos que sabernos todas las leyes que existen en el propio Estado, pero sí tenemos necesariamente que conocer algunas que veremos que tienen relación en el ámbito de lo que se llama el derecho civil, del derecho penal, del derecho sanitario, del derecho ambiental. Leyes de tercer nivel, pero que las normas sean de tercer nivel no quiere decir que no sean importantes, sino que son necesarias para construir ese cuerpo orgánico que se forma y que llamamos el ordenamiento jurídico. E incluso constitución, normas internacionales, leyes nacionales, en un momento o en otro competen sobre todo a lo que se llama el poder legislativo. Pero también los gobiernos, el poder ejecutivo, tiene también facultades de producir reglamentos o decretos ejecutivos que también tienen carácter normativo. Uno podría decir, oye, pero es que esto es agotador, tantas normas, tantas leyes. Pues así funcionamos en los estados democráticos y civilizados, utilizando normas jurídicas. Por tanto, conviene saber que nuestro propio Estado tiene una organización, tiene unos poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, los jueces. Al poder legislativo le compete la elaboración de normas, sobre todo, al poder ejecutivo el poder de gobernar y de ejecutar, al poder judicial la administración de justicia. Evidentemente, o lógicamente, cuanto más elevados estamos en la pirámide normativa, las normas siempre van a ser más generales. Y según vamos descendiendo de nivel en la pirámide normativa, van a ir siendo más concretas. Y cuando llego al nivel de la legislación nacional, van a ser aún más concretas.
Y si además de eso los gobiernos, los ministros, los ministerios elaboran normas que regulan cuestiones que han sido dictaminadas e indicadas mediante una ley nacional, pues todavía más normas. Pero no se preocupen, que para eso estamos estudiando bioética y bioderecho, para comprender que todo ese magma de normas jurídicas no son tan difíciles de conocer y de comprender y de tener los elementos precisamente para saber, como bioeticistas, cuáles son las normas que regulan más específicamente las cuestiones de las que un bioeticista, un maestro en bioética se interesa. Es interesante, más bien es importante, saber que la bioética o normas de bioética las podemos encontrar en distintas ramas del derecho. El derecho no es solamente derecho así, a secas, sino que existen distintas ramas que se ocupan de cuestiones distintas siempre orientadas al bien común. Por ejemplo, la rama del derecho internacional, que a nosotros nos interesará conocer y lo veremos en uno de los módulos, precisamente porque se ocupan, sobre todo a nosotros nos interesa, de los aspectos relacionados con los derechos humanos. Pero también existe el derecho constitucional, que se ocupa de lo que se llaman los derechos fundamentales. En realidad, como tendremos oportunidad de ver, esto es un truco que les voy a decir yo, se habla a veces de derechos humanos, a veces de derechos fundamentales. En realidad, en sustancia, estamos hablando de lo mismo. Lo que ocurre es que cuando hablamos desde la perspectiva de la propia Constitución y de las normas internas dentro de un país, le solemos llamar derechos fundamentales. Cuando se tratan en ámbitos de derecho internacional, se suelen llamar derechos humanos. ¿Pero qué son entonces los derechos fundamentales? Pues los derechos fundamentales son básicamente los derechos humanos constitucionalizados. Si ustedes van, háganlo, a su propia Constitución, casi seguro, van a encontrar alguna parte donde se habla precisamente de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los mexicanos, de los españoles, de los italianos, de los americanos. No son distintos los derechos, no son distintos los bienes jurídicos que tratan de promover y de reconocer. Sin embargo, es importante que estén colocados y reconocidos en la norma fundamental, porque esta norma fundamental, cuando ha sido aprobada por la Asamblea Constituyente, normalmente cuando ha sido luego ratificada mediante un referéndum de la población, quiere decir que tienen un apoyo y tiene una legitimidad muy grande. Veremos que hay otras normas, por ejemplo, del ámbito del derecho penal, que se ocupa de temas de bioética. Una norma del Código Penal no requiere una aprobación tan fuerte, por llamarlo así, como lo requiere una Constitución. O tenemos en el derecho privado, en el derecho civil, temas que están también relacionados con la bioética, como por ejemplo los temas relacionados con la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Es decir, ¿quién es sujeto del derecho a efectos civiles? ¿Cuándo se adquiere la personalidad jurídica? Normalmente será a partir del momento del nacimiento, como lo disponen el Código civil. Pero también hay otros temas relacionados con lo que se llama la capacidad de obrar, es decir, la capacidad de realizar actos jurídicos que tengan efectos y que tengan validez. Y a nosotros en bioética nos interesa mucho, por ejemplo, cómo está regulado el tema del consenso, es decir, del ejercicio de la propia autonomía cuando una persona tiene capacidad para
realizar actos jurídicos válidos, de dar su consentimiento, por ejemplo, en una investigación científica o, por ejemplo, en una operación quirúrgica. Todo el tema relacionado con la mayor edad, la menor edad, la capacidad o incapacidad. Porque, por ejemplo, pues un niño menor no puede dar su consentimiento válido para, por ejemplo, una operación en el hospital. O una persona que tiene un trastorno mental tampoco tiene capacidad de obrar. Ojo, tienen capacidad jurídica, pero no tienen capacidad de obrar. Son dos cuestiones distintas. Son bienes distintos los que se tratan de proteger. Y volviendo al derecho penal, que me lo he saltado un poquito, pero también el Código de Derecho Penal, que regula los comportamientos más gravemente antisociales, pues prevé efectivamente una serie de comportamientos que, si suceden y si existe una responsabilidad, pues suelen estar castigados de manera severa, generalmente con la privación de la libertad, es decir, cárcel, pero también tantas veces con una responsabilidad civil de indemnización o con una responsabilidad profesional, la suspensión del ejercicio de la propia profesión. Para nosotros, en el ámbito médico, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la investigación, muy importante, porque los códigos penales prevén una serie de conductas que son antijurídicas y que nos interesa a nosotros, bioeticistas, como puede ser los delitos de aborto, los delitos de manipulación genética, los delitos de asistencia al suicidio, que se relaciona generalmente con el tema de la eutanasia, los delitos de contaminación ambiental. Todo esto son algunos de esos comportamientos que nosotros bioeticistas tenemos que saber asesorar a las personas acerca de lo que está permitido y lo que está prohibido. Y dentro de lo que está prohibido, lo que tiene unas consecuencias más serias o menos serias. Pero también en el ámbito del derecho, la bioética se relaciona con lo que podríamos llamar el derecho sanitario. Muchos de ustedes, algunos de ustedes, vienen precisamente del ámbito de la profesión médica, son médicos, enfermeras, asistentes sociales, y hay muchas normas jurídicas que regulan precisamente las cuestiones sanitarias. Y también se relaciona con lo que podríamos llamar el derecho ambiental, todo lo que es la environmental ethics, la bioética ambiental, también tiene una serie de normas que regulan la protección del ambiente. Todo este conjunto de normas jurídicas es lo que llamamos el bioderecho o la biojurídica. No existe, por llamarle así, un código de bioética. Existe un código penal, existe un código civil, existe la Constitución, existen los tratados. No existe un código de bioética donde los parlamentarios se han reunido para aprobar todas las disposiciones sobre bioética, lo cual requiere para ustedes, profesionales de la bioética, saber dónde encontrar las normas que están relacionadas con la bioética aquí, acá, acullá, y luego saber cómo están estructuradas en esa forma piramidal que tiene el ordenamiento jurídico y saber de esa jerarquía normativa que existe entre las normas. Van a encontrar ustedes en los recursos una diapositiva que se llama Fuentes del Derecho, el ordenamiento biojurídico. Aquí, después de esta introducción que hemos hecho a las normas jurídicas en general, creo que es importante concentrarse en esta diapositiva donde encontramos en forma más o menos de pirámide la Constitución en el vértice, la Constitución del propio país, que es la norma suprema sobre la cual se construye todo el ordenamiento jurídico.
En un segundo nivel encontramos los tratados internacionales, o mejor dicho, los instrumentos de derecho internacional. Y en esta diapositiva, que les aconsejo que la tengan muy cerquita porque les puede ser muy útil para ustedes bioeticistas, encontramos algunos de los instrumentos de derecho internacional que un bioeticista no puede ignorar. Y los van a encontrar en la diapositiva. Bueno, está la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948. He visto que hay un pequeño error porque dice du, está como en italiano. Es la Declaración Universal de Derechos Humanos, con una H, de 1948, aprobada por la ONU. En esta diapositiva, todos los instrumentos de derecho internacional que están en color blanco se refieren a instrumentos que tienen un alcance universal, como esta declaración muy famosa del 1948, donde se hace un elenco de cuáles son los derechos humanos fundamentales. Y cuando ustedes vayan leyendo y conociendo estos instrumentos, atención, ojo a las fechas. 1948 es una declaración que surge muy poco después de la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo de que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se constituye. Y es una declaración, empieza con una D de declaración, que quiere decir que es un instrumento de derecho internacional de soft law, derecho suave. No es un tratado internacional, es una declaración. Como tendremos oportunidad de ver en uno de los módulos, es muy importante distinguir entre los instrumentos internacionales cuáles son jurídicamente vinculantes, como son los tratados, convenciones o pactos, y cuáles no son jurídicamente vinculantes. Pero eso no quiere decir que no tengan importancia. Tendremos oportunidad de analizarlo. En el año 1966, es decir, en el ámbito, unos años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ONU, en el ámbito de la ONU se aprueban dos pactos, dos tratados internacionales que por tanto son jurídicamente vinculantes, que son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por un lado, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos sí son un tratado internacional. Se inspiran en la Declaración Universal del 1948 y plasman en dos tratados distintos, aprobados el mismo día, pero en dos instrumentos distintos, estos dos tratados internacionales de ámbito, digamos, mundial. Y saltando, y también en color blanco en nuestra diapositiva, encontramos la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de 2005, aprobada por la UNESCO, aprobada por aclamación por la UNESCO. De esta Declaración Universal vamos a hablar precisamente en uno de los módulos, porque este es un instrumento de derecho internacional que, aunque es también de soft law, es una declaración y que no es jurídicamente vinculante, tiene una importancia crucial porque es prácticamente un instrumento donde aplica esos derechos declarados en el 48 y acordados en el 66 y los plasma en los temas relacionados con las ciencias de la vida y de la salud, y es un instrumento específicamente dedicado a la bioética. Y como es un instrumento de derecho internacional, pues además de respetar la propia Constitución, va a inspirar y debe inspirar las normas de rango inferior, las leyes nacionales. En esas fuentes del derecho, en blanco, les decía, encontramos los instrumentos de alcance mundial, alcance planetario, pero también encuentran otros instrumentos de derecho internacional de ámbito regional. Por ejemplo, en azul encuentran en 1950
se aprueba la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, instrumento que se aprueba dentro de lo que se llama el Consejo de Europa. El Consejo de Europa no es la Unión Europea, es una organización internacional más amplia de países, de 47 países, donde están los 26 ahora de la Unión Europea, pero también hay otros países que forman parte, no solo los 26 de la Unión Europea, también está Rusia, está Suiza, está Turquía, que forman parte del Consejo de Europa. En realidad, fíjense por las fechas, en el ámbito o en ámbito regional, es decir, en la Europa amplia, la Declaración Universal se transformó en un tratado, en una convención, solamente 2 años después de la aprobación de la Declaración. Por tanto, a partir de ese momento, ese es el tratado jurídicamente vinculante que reconoce y garantiza los derechos humanos dentro del territorio europeo. Y también en azul oscuro, encuentran una convención importantísima para los países europeos, que es la Convención Europea de Derechos Humanos y la Biomedicina del 1997. Fíjense las fechas, 27 años después de la aprobación de la Convención Europea del 1950, se aprueba un tratado jurídicamente vinculante específicamente sobre cuestiones de bioética. La bioética es importante. La bioética es importante no solo en nuestra propia conciencia, sino para la comunidad política y la comunidad internacional. Y es un tratado que es obligatorio para los países que la han firmado y ratificado dentro de esta Europa del Consejo de Europa, que es más amplia que la Unión Europea. Pero también la Unión Europea tiene su propio tratado o el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa que regula, digamos la vida dentro de la Unión Europea. Dentro del tratado está lo que se llama la Carta de Derechos Fundamentales. La Carta de Derechos Fundamentales, que al formar parte del Tratado de Lisboa es ya jurídicamente vinculante y que establece también los derechos fundamentales. Yo aquí les propongo pues, que hagan un ejercicio, es decir, si tú vives en México, trabajas en México, o en Colombia, o en Chile, o en España, ¿cuáles son las normas internacionales que son de aplicación en el país donde yo estoy trabajando? ¿Cuáles son? Desde luego la propia Constitución. Pero luego, ¿cuáles son las normas internacionales que son de aplicaciones en este país? Y de esa manera ir construyendo la propia pirámide del ordenamiento jurídico o del ordenamiento biojurídico. En esa diapositiva sobre el ordenamiento biojurídico encuentran en la parte inferior lo que son la normativa nacional. Yo aquí les he puesto un ejemplo de algunos de los aspectos o de los temas bioéticos o los temas que un bioeticista debería conocer y que están regulados de un modo u otro por normas jurídicas. Por ejemplo, en el Código Civil. Ya algo hemos comentado. El Código Civil establece cuáles son, de alguna manera, las condiciones, regulan los efectos jurídicos del nacimiento de las personas. Regula la personalidad jurídica, cuándo se adquiere la personalidad jurídica, es decir, la capacidad de ser titular de derechos y deberes. Por ejemplo, un niño de 2 años tiene personalidad jurídica. Claro. No solamente tiene vida, libertad, derechos humanos, esto lo tiene y lo tiene pues, también antes de nacer. Pero un niño de 2 años puede ser el propietario de una casa, de un coche, de un rancho. Puede ser el propietario.
Lo que no tiene es la capacidad de actuar. Es decir, el niño de 2 años no tiene la capacidad de vender o hipotecar la casa o el rancho. Esta es la distinción que hay entre la personalidad jurídica o la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, la capacidad de actuar con efectos jurídicos. Y otro tema que regula el Código Civil, muy importante para nosotros en bioética, es todo lo relacionado con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, por ejemplo, de los médicos cuando en el ejercicio de su profesión no solamente, o sea, pueden incurrir en una cierta responsabilidad civil cuando, por ejemplo, por error, en el error médico, pueden causar una lesión, una muerte. Y bueno, aunque eso está también, tiene una responsabilidad penal, que la veremos precisamente cuando hablemos del Código Penal, también puede existir una responsabilidad civil. Es decir, un deber de indemnizar a la persona que ha sido dañada o lesionada. Por tanto, algunos temas están en el Código Civil. Otros los encontramos en el Código Penal. La mayor parte de los códigos penales en el mundo regulan las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el aborto, con la interrupción voluntaria del embarazo y en qué condiciones el aborto es un delito, es decir, una conducta gravemente antisocial. Con sistemas diversos, algunos establecen leyes de plazos, consintiendo en determinados casos la no punibilidad del aborto. Pero ojo, que yo creo, no conozco casi ningún país que reconozca que el aborto es un derecho. Porque fijaros, lo que quiere decir, fíjense lo que quiere decir que el aborto es un derecho, querría decir que el aborto es un bien jurídicamente protegible. Miren, a ver, entonces, eso raspa un poco, ¿no? Yo puedo pensar que a lo mejor no conviene meter a las mujeres que abortan en la cárcel. Sobre eso podemos discutir. O sea, la no punibilidad. Pero lo que no puedo, no sé, me resulta a mí un poco sorprendente es decir que el aborto es un bien. Porque si es un bien, pues prácticamente quiere decir que cuantos más abortos haya, mejor. Y esto sabemos que no es así. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, técnico, y no desde un punto de vista, llamemos así, ideológico, hay que estar muy atentos al vocabulario. El aborto, en la inmensa mayoría de los países, viene reconocido como un delito, en algunos casos con supuestos de despenalización del mismo. También en el Código Penal, en algunos códigos penales ya se están contemplando delitos relacionados con la manipulación genética y la alteración de genes, de material vivo o de manipulación genética en seres humanos, que viene castigado con penas de cárcel, con penas de responsabilidad civil, con penas de inhabilitación profesional. Esto es interesante recordar porque generalmente cuando nos movemos en el ámbito del Código Penal, generalmente vamos a encontrar como estas tres responsabilidades. Responsabilidad penal quiere decir cárcel. Responsabilidad civil quiere decir dinero, indemnizar. Responsabilidad profesional quiere decir suspensión temporal o total del ejercicio de la propia profesión. Por tanto, importante para nosotros bioeticistas conocer cuáles son esas conductas bioéticas de alguna manera que pueden incidir y que pueden tener una responsabilidad prevista en los códigos penales. Pero además también el Código Penal regula los delitos de homicidio. Y el delito de homicidio, pues desafortunadamente le sucede pues, a investigadores, a médicos, a personas que han contaminado, que han causado la muerte a alguien de manera dolosa o de manera culposa, de manera intencional o de manera imprudente, y que viene también castigada por el Código Penal. Cuando hay
como consecuencia de un comportamiento alguien muere, generalmente habrá una reacción de la comunidad, del Estado, precisamente para identificar el culpable, para identificar la causalidad existente entre el comportamiento, la medicina que yo le he proporcionado y el fallecimiento de la persona. Si existe ese nexo de causalidad, generalmente pues se castigará con esas tres responsabilidades de las que hemos hablado. Los códigos penales también contemplan lo que es la ayuda al suicidio, que es llamado en términos jurídicos lo que es la eutanasia, lo que es el provocar la muerte de otra persona que le ha sido previamente solicitada y que le ha sido solicitada generalmente a un médico. No entro ahora a la tipología propia de la eutanasia o de la ayuda al suicidio, pero los códigos penales lo contemplan. O los delitos de lesiones. Puede ocurrir que en una experimentación se causen una serie de daños graves, y esas lesiones que han causado un daño a la propia integridad física o psíquica, pues si se demuestra que existe una causalidad y una culpabilidad por parte de las personas que lo han practicado, entonces pues pueden ser demandados ante los tribunales. Y en un tercer grupo de normas tenemos lo que podemos llamar las normas sanitarias, que estas son más variadas, porque son las leyes que regulan en algunos países, por ejemplo, la reproducción asistida, que regulan la investigación biomédica, es decir, todo el proceso que se requiere para la elaboración de fármacos o de medicamentos. Esto viene regulado por leyes. O las leyes que regulan el manejo de datos personales, evidentemente en el ámbito biosanitario, pues permanentemente estamos usando datos personales, ya no solamente el nombre, el teléfono celular y la dirección, sino también estamos utilizando, por ejemplo, materiales biológicos de origen humano que contienen datos personales. Y estos datos personales también existen leyes que regulan cómo se deben recoger, cuándo se deben recoger, cómo se deben guardar, cómo se deben o se pueden usar, cómo se pueden o se deben destruir. O las leyes que regulan los trasplantes de órganos, o las leyes que regulan la protección del ambiente. En esta diapositiva, de manera un poco sintética, encuentran todo ese conjunto de leyes positivas que regulan cuestiones directa o indirectamente relacionadas con la bioética. Y en esta diapositiva encuentran también no solamente la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales, sino hay un espacio, digamos, para la Corte Constitucional o la Suprema Corte de Justicia, en el caso de México, que conozco, o el Tribunal Supremo en España. Es decir, generalmente los tribunales y la Suprema Corte tiene una función también de análisis de las normas jurídicas para asegurar que dichas normas no sean contrarias a la propia Constitución. Por tanto, se puede abrir un tribunal, una corte, una demanda, no contra una persona que ha matado a alguien o que ha robado, sino también se pueden interponer recursos de inconstitucionalidad. Recursos de inconstitucionalidad contra una norma de rango inferior que se considera que es contraria a la Constitución. Esta es la finalidad o por qué en el ordenamiento jurídico tiene también un papel la Corte Constitucional o la Suprema Corte de Justicia, que cuando resuelve estos recursos de inconstitucionalidad, tiene que razonar su sentencia y hace lo que se llama una interpretación auténtica de la Constitución, tratando de leer
en este caso concreto, cómo se debe entender lo que dice la Constitución textualmente, porque a veces no es clara la Constitución, porque la Constitución de España es de 1978 y en el 2019, en el 2020, en el 2022 pasan cosas donde a lo mejor la Constitución no responde perfectamente. Por ese motivo decíamos que generalmente cuando en la pirámide normativa, cuanto más alto estás en la pirámide, son normas más generales. El lenguaje puede ser un poco más ambiguo o más general, pero para eso existe el ordenamiento jurídico, que va desarrollando de manera coherente e unitaria las normas, que tiene los mecanismos también de un recurso, porque el legislador se puede también equivocar y hacer normas que sean inconstitucionales o normas que sean injustas. Y ese es un papel que tiene normalmente la Suprema Corte de Justicia. Dicho esto, podemos entrar a hablar de lo que es el derecho natural y el positivismo jurídico. Es decir, estamos pasando en este cóctel que yo les decía en la introducción al curso, en este cóctel entre elementos de teoría del derecho, de ciencia jurídica, a temas relacionados con la filosofía del derecho. Es decir, cuál es el porqué de las normas, cuál es la recta razón que toda norma jurídica debe contener, de manera que justifiquemos el por qué tenemos que obedecer las normas jurídicas, para que también nos orientemos cuando tenemos que elaborar normas jurídicas, qué elementos de fondo tengo que tomar en consideración y que debo de alguna manera respetar y que debo promover. Y para eso quizás partimos de cuál es la finalidad del derecho, que de alguna manera ya lo hemos dicho, ¿no? La finalidad del derecho, de las normas jurídicas, es el bien común, porque el derecho de alguna manera, con esa imagen que pueden ver en la diapositiva, esa imagen de la diosa justicia, que nos evoca lo que es el derecho y que nos evoca lo que es la justicia. Esa imagen que tienen ahí, pues, como digo yo, no es una imagen de Lady Gaga, es la diosa justicia. Y esa diosa justicia se caracteriza porque tiene una balanza en su mano izquierda. Y con esa balanza tiene que pesar los derechos de una persona, los derechos de otra persona, para ponderar quién tiene mejor derecho, quién tiene razón cuando ha surgido un conflicto en las relaciones interpersonales. En esa balanza, por tanto, hay que colocar a las situaciones que se encuentran en conflictos, que he dicho que es de una persona y otra persona, pero puede ser de una persona y un ente moral o una institución o un organismo público, o puede ser entre dos entes públicos. La diosa justicia, la justicia, pondera. Y en ese ponderar tiene que asegurar que el fiel de la balanza esté equilibrado, esté al centro para ser justa. Pero fíjense bien que esa diosa justicia lo que tiene es un pañuelo que le envuelve los ojos. ¿Qué es lo que significa, lo que simboliza ese pañuelo? La imparcialidad. En la justicia, quien administra justicia no tiene que tomar en consideración si en el conflicto eres hombre o mujer, blanco, negro, niño o adulto, sano, enfermo, mexicano, español.
y particularmente importante en nuestro caso de la bioética, donde estos bienes, vida, libertad, integridad, son bienes universales. Los tenemos todos, con independencia de nuestra raza, de nuestro credo, de nuestra nacionalidad, de nuestra condición de salud, de nuestro estado social. Y la diosa Justicia tiene en su mano derecha una espada. Y con esa espada lo que está tratando de simbolizar, ¿qué es? La fuerza. Es decir, a diferencia de nuestra conciencia, donde somos nosotros los jueces de nuestra propia conciencia, en el campo del derecho la justicia es administrada por quien tiene el poder legítimo. Y esa espada significa la fuerza, porque la decisión que tomará quien administra la justicia se va a imponer. Oiga, pero es que mire usted, es que a mí no me gustó lo que han decidido. Esto es lo que se ha decidido. Sabemos que los estados tienen también, y lo pueden ver ustedes en sus propias constituciones, los mecanismos para que si hay una sentencia que yo considero que es injusta, tengo la posibilidad de, digamos, de apelar a un tribunal superior y a un tribunal superior. Pero lo que no puedo hacer es escapar a la justicia del Estado, que una vez que determina con sentencia firme cuál es la decisión que se considera justa, se impone mediante la espada. Bueno, a la luz de la diosa Justicia, y fijaros que se habla de la justicia como una diosa, porque de alguna manera se trata de expresar que la justicia es algo que casi va más allá de los hombres. Que quien es justo en la administración de la justicia, de verdad que es algo como sublime, algo superior. Por eso, de alguna manera, se expresa con esa imagen de la justicia. Bueno, pues a la luz de esa diosa de la justicia podemos entender qué cosa es el derecho, que es la cosa justa, lo que es justo, es decir, aquello que se le debe a otro. Y ya desde el momento en el cual el derecho nos llama a esa realidad que es la alteridad del derecho, la intersubjetividad. La alteridad porque no soy yo que vivo aislado, individual, pero que, sino más bien alguien que tampoco es extraño, que es alguien parte de la propia comunidad y que hace referencia pues a ese ser diverso, a la intersubjetividad. La justicia viene definida por un jurista romano antiguo, famoso, Celso, el arte de lo que es bello y justo o equitativo. En el fondo, esta armonía del derecho y de la justicia, como veremos, está toda ordenada al bien común, es decir, al orden, a la seguridad, a la libertad de las personas que forman parte de una comunidad política. A lo largo de la filosofía del derecho, hemos dicho que hay como dos tradiciones fundamentales que tienen una visión distinta de las leyes y de las normas jurídicas, que tienen una visión un poco distinta de lo que es la justicia y de lo que es el derecho. Pero en esas tradiciones hemos dicho que está el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Vamos a ver cómo trato de explicar estas dos tradiciones de una manera sencilla. En una de las diapositivas vamos a hablar de los elementos que tienen en común la tradición iusnaturalista y la positivista. En otra, por el contrario, cuáles son los elementos diversos, las diferencias que hay. Generalmente, para la perspectiva de la tradición iusnaturalista, se considera que existen un conjunto de exigencias
éticas, morales, en vistas del bien común, que emanan de la propia naturaleza del ser humano, que aunque no estuvieran escritas en una constitución o en un tratado internacional, nosotros deberíamos comportarnos de esa manera. Y por tanto, en función de lo que es el hombre, debe comportarse de una determinada manera. Y por tanto existe una unión entre el ser y el deber ser, porque se reconoce que o se busca descubrir cuáles son esas exigencias naturales de la propia condición humana. La exigencia de no matar, de no mentir, de no ser cruel, de no... Pues no hace falta que estén escritas en un código penal para que el ser humano esté inclinado naturalmente a no matar, a no mentir, a no ser cruel, a no destruir. Desde la perspectiva positivista es un poco distinta, porque en la perspectiva positivista lo que se dice, bueno, en realidad lo que importa es que las leyes que se aprueben en el Parlamento hayan sido discutidas, hayan sido razonadas, hayan sido propuestas siguiendo los procedimientos que las mismas leyes prevén. Y por tanto, el contenido de cómo queda aprobada la ley al final de todo este proceso es indiferente. Porque la recta ratio es una recta razón procedimental. Sin embargo, en el caso del iusnaturalismo, de quienes consideran que es importante el derecho natural, la ley positiva tiene que respetar esas exigencias del derecho natural que preexisten a la ley positiva. Y por tanto, una ley positiva que sea contraria a esa ley natural sería una ley injusta. Una ley injusta. Fíjense que no se dice que es una ley ilegal o una ley inconstitucional, porque de alguna manera se han respetado los procedimientos. Quienes consideramos que sí existe un derecho natural que preexiste a la ley positiva, claro que consideramos que hay que seguir los procedimientos de aprobación, pero eso no basta para que una ley sea injusta, para que sea justa. Tiene que haber esa armonía. Y por otro lado, bueno, uno puede decir, oye, y para aprobar una ley de investigación biomédica, de la aprobación de los medicamentos, ahí, ¿qué pinta el derecho natural? ¿Dónde están escritas esas normas de derecho natural? Pues no están escritas en ningún sitio, están escritas de alguna manera en nuestra propia naturaleza. Y claro que hay una recta razón que respeta el derecho natural cuando, por ejemplo, dices, bueno, vamos a hacer una investigación biomédica. Bueno, pues para hacer una investigación biomédica, pues es razonable que primero hagas la investigación en laboratorio. Eso es razonable. Luego que la probemos en seres humanos, la investigación clínica. Y luego ya que se sigan las distintas fases que existen en la investigación clínica. Todo eso es razonable. ¿Y qué es lo que está tratando de proteger? La vida, la libertad, la integridad de las personas. Por tanto, es importante esa distinción de las dos tradiciones, ius naturalista y ius positivista, que nos permita de alguna manera entender el por qué debemos obedecer las leyes. Debemos obedecer las leyes justas.
que ese criterio de justicia no es exactamente lo mismo en la tradición basada en el derecho natural que aquella que se concentra solamente en la importancia del derecho positivo o la tradición ius positivista. En estas dos tradiciones se concentra prácticamente pues las dos grandes visiones que hay sobre el derecho. Es verdad que dentro de la tradición justnaturalista hay una tradición justnaturalista clásica que pone el acento en lo que es el partir de la realidad, es decir, de los derechos como bienes fundamentales de la persona y en relación con los titulares de esos derechos, nosotros tenemos un deber, algunos deberes que son deberes de alguna manera naturales, deberes que las leyes evidentemente tienen que reconocer e indicar, pero que incluso aunque si no existieran leyes, ese deber ser estaría presente. Esta es la tradición realista, pero hay también una tradición que podríamos llamar racionalista o idealista que parte no de la realidad, sino de la existencia de un ideal de justicia, de un ideal de un buen comportamiento y de alguna manera las leyes son como una especie de reflejo de ese ideal de justicia. En cualquier caso, en ambas tradiciones o en ambas corrientes dentro de la tradición justnaturalista existe un derecho natural que preexiste al derecho positivo, mientras que en la tradición o la perspectiva positivista hay también distintas corrientes dentro del positivismo, como el normativismo, como la teoría contractualista o del acuerdo, la axiología jurídica o la filosofía de los valores. En estos, pues en algún caso se acentúa el valor que tiene la norma pues, por el hecho de ser, digamos, aprobada, promulgada, y es la norma en sí que tiene un valor supremo. En otros casos, lo que le da legitimidad o la recta razón de la ley está fundamentalmente en que existe un acuerdo, una teoría contractualista, porque es el acuerdo que se han obtenido en el Parlamento entre las distintas fuerzas políticas lo que legitima y lo que da valor y validez a la norma jurídica. En otros casos, pues es también el valor de la norma, pero es en cuanto se inspira en algunos valores fundamentales, justicia, libertad, solidaridad, etc. Estas son dos modalidades diversas de concebir el derecho y esta es la diversidad que hay entre ellas. Pero también es verdad que hay una serie de elementos de convergencia o elementos de unidad en la tradición de la filosofía del derecho. Y esto nos interesa a nosotros mucho, bioeticistas, porque el punto de partida es que todas las tradiciones jurídicas reconocen o reivindican la dignidad personal y los derechos humanos. Y este es un paradigma que nosotros en el ámbito de la bioética necesitamos utilizar, porque precisamente el puente entre la ética y el derecho pasa necesariamente por el concepto de los derechos humanos que tendremos oportunidad de ver durante este curso. Y en eso están en común ambas tradiciones. También existe en común ese vínculo que existe entre el derecho y el deber jurídico. Es decir, no hay un verdadero derecho si no existe un correlativo deber, alguien que tiene que hacer algo respecto a mi derecho. Nosotros en la tradición occidental, en los países de cultura occidental, estamos muy acostumbrados a invocar los derechos. Yo tengo derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho, derecho, derecho. Sin embargo, esto no es así, por ejemplo, en la tradición oriental o las tradiciones de culturas africanas, donde ahí el énfasis se hace precisamente en el deber, lo que yo tengo que hacer para la comunidad, lo que yo tengo que hacer para la colectividad. En el fondo, derecho y deber no están reñidos, son como dos caras distintas de la misma moneda. Porque si yo tengo un derecho a la vida, es porque alguien tiene el deber de no matarme. Si yo tengo el derecho a la libertad, es porque hay alguien que tiene el deber de no coaccionarme. Si yo tengo un derecho a la integridad, es porque hay alguien que tiene un deber de no lesionarme. Derecho y deber son como dos caras de la misma moneda.
Otro elemento que tenemos en común las distintas tradiciones jurídicas es la necesidad de tener un tercero imparcial, un juez, un árbitro que cuando existe un conflicto, ese tercero tiene la misión de dilucidar y administrar justicia. Esto evidentemente no quita un cuarto elemento que tenemos en común y es la necesidad de tener códigos y leyes. A ver, el decir que uno sostiene o que es partidario o que cree que existe un derecho natural que preexiste al derecho positivo, no quiere decir que no necesitamos el derecho positivo, que no necesitamos códigos y leyes, ni muchísimo menos. Lo que es importante es si existe esa recta razón que está basada en la armonización con el derecho natural del derecho positivo o si basta que se cumpla con una recta razón procedimental, que se hayan cumplido los procedimientos de aprobación de las leyes. Estas leyes, hoy por hoy, en nuestras naciones, en nuestro mundo contemporáneo, son leyes que están aprobadas democráticamente, donde ha habido una participación de las distintas fuerzas políticas y donde hay una serie de fuerzas políticas que son representantes del pueblo que es soberano y que mediante elecciones ha elegido a las personas a las cuales confieren precisamente ese poder de legislar, ese poder de gobernar, ese poder de administrar justicia, en nombre del Estado, de la nación que somos todos. Y hay un quinto elemento interesante que también es de convergencia, quizás un poco más discutido, y es la subordinación de la formalidad en favor de un sentido de equidad o de justicia. Esto se ha hecho particularmente evidente con un ejemplo histórico que ha sido todo lo que tiene que ver con la experimentación sobre seres humanos que se hizo en tiempos del régimen nazista. Durante ese tiempo, no tenemos que olvidar que Hitler accede al poder democráticamente, que aprueba leyes, era la autoridad legítima, leyes, procedimientos que permiten de alguna manera esta actuación y precisamente pues porque se estaban haciendo las cosas según las reglas establecidas en ese momento por la autoridad o las autoridades, es que hoy conocemos las atrocidades que se podían realizar o que se realizaron durante el régimen nazista. Pero esto nos pone de frente al problema de la justicia o injusticia de esas disposiciones emanadas por la autoridad legítima, en vista del bien común de la raza aria, del bien común en ese momento del Tercer Reich. Son normas de recta razón, experimentaciones que permitieron en su momento un cierto avance científico. Por ejemplo, cuando se realizaban investigaciones con seres humanos, sometiéndolos a bajas temperaturas, sumergiéndolos en piscinas o en bañeras con agua fría, para ver hasta qué nivel soporta el cuerpo humano bajas temperaturas. De manera que ese conocimiento pudiera ser luego utilizado en beneficio, por ejemplo, de las tropas alemanas. El progreso científico existía, pero ¿a costa de qué? Y esto nos lleva a plantearnos precisamente el tema de la justicia o la injusticia de las disposiciones de la autoridad. Porque no todo lo que esté aprobado por la autoridad legítima necesariamente es éticamente adecuado. Y esto se hizo muy evidente precisamente en los juicios de Nuremberg, que probablemente ha sido históricamente el nacimiento ya de una embrional o embrionaria bioética donde se llegó a la conclusión de que ese tipo de experimentaciones con seres humanos no se podían realizar, porque eran contrarias a las normas positivas y a la autoridad legítima. No, porque se estaban siguiendo las normas positivas.
sino porque va contrario a la naturaleza de esos seres humanos que eran utilizados para experimentación. Por tanto, hay una subordinación de la formalidad en favor de un sentido de equidad y de justicia, que también en un positivismo quizás no extremo, no fundamentalista, se es capaz de reconocer. En el material les propongo precisamente una reflexión en torno a la justicia natural y la justicia positiva antigua. Es el pensamiento del gran filósofo Aristóteles cuando él escribe en la Ética a Nicómaco, escribe una frase muy interesante sobre la justicia natural y la justicia positiva. Aristóteles decía, en la justicia civil y en el derecho político se puede distinguir lo que es natural y lo que es puramente legal. Es natural lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de las resoluciones que los hombres puedan tomar en un sentido o en otro. Lo puramente legal es todo lo que en un principio es indiferente que sea en un modo o del modo contrario, pero que cesa de ser indiferente desde que la ley lo ha resuelto. A mí me gusta explicar esta frase con un ejemplo. Y es el ejemplo de la luz del semáforo. La justicia positiva, el código de circulación, ha establecido que cuando la luz es roja, te debes parar. Cuando la luz es verde, debes avanzar. Cuando la luz es amarilla, precaución. En realidad, los colores que hemos elegido, rojo, amarillo y verde, son indiferentes. Pero una vez que la autoridad legítima ha establecido que esos son los colores y ese es el significado que tienen detenerse, precaución y de ir adelante, entonces ya no es indiferente. Porque lo que está detrás es la justicia natural. Lo que es justo naturalmente es que a través del respeto de esa norma jurídica, lo que se está respetando, ¿qué es? Los bienes fundamentales de la persona, la vida de las personas, el patrimonio de las personas, la libertad de las personas. Y por tanto, fijaros qué sabiduría la de Aristóteles cuando nos hablaba de esa distinción entre la justicia natural y la justicia puramente legal. Esto nos permite dar un paso ya final sobre la cuarta palabra en torno al derecho y en torno a la justicia, en torno al derecho no como ley, como norma, sino al derecho como el conjunto de los bienes que pertenecen a los seres humanos de los que somos titulares: vida, salud, integridad, personalidad, libertad, todos esos que llamaremos derechos humanos. Y es importante saber cuál es esta relación que existe entre el derecho y la justicia. ¿Qué viene primero? ¿Primero es la justicia y luego el derecho? ¿O primero es el derecho y luego la justicia? Esto no es como, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina o el huevo? En este caso, el acto de la justicia o al acto de la justicia precede otro acto por el cual alguien se apropia de algo, decía Santo Tomás de Aquino. El acto primero, por tanto, es un acto de atribución que crea el derecho, que hace que esto sea suyo, tuyo, tu vida, tu libertad, tu casa, tu coche. Y luego hay un acto segundo que es un acto de justicia. De justicia porque es la virtud que consiste precisamente en dar, en devolver, en restituir al otro aquello que le corresponde, aquello que es suyo, aquello que le ha sido atribuido. Y por tanto, el principio fundamental es que la justicia sigue al derecho. La justicia sigue
al derecho. Con esto estamos concluyendo este primer módulo, y en este primer módulo hemos tratado de ver algunos elementos fundamentales introductorios al mundo del derecho. Hemos visto qué es el ordenamiento jurídico, cómo está estructurado en forma piramidal, con distintos tipos y niveles de normas, la Constitución, las leyes internacionales o las normas internacionales, la normativa nacional, y más específicamente hemos hecho como un zoom para tratar de identificar dentro de todo ese ordenamiento jurídico, de ese conjunto de normas, cuáles son aquellas que se refieren más específicamente a cuestiones de bioética. Y por tanto, además de la Constitución, que recoge una serie de principios de derechos fundamentales que hemos visto son los derechos humanos constitucionalizados, hemos visto también algunos tratados internacionales o declaraciones internacionales que las organizaciones internacionales han hecho precisamente tratando temas de derechos humanos en general o de temas de bioética en particular. A la luz de eso, hemos tratado de presentar cuáles son las dos grandes visiones que existen en torno a la filosofía del derecho, el sentido que tiene el derecho. Y hay para quienes basta que las normas estén promulgadas de acuerdo con los procedimientos para que eso sea una ley válida, y por tanto su justicia o su recta razón es sólo de tipo procedimental, o quienes consideramos que además de cumplir con las formalidades de los procedimientos, por supuesto, se requiere una adecuación para que esas normas positivas estén en sintonía, en armonía con esas exigencias objetivas y universales del derecho natural. Un derecho natural que no está escrito, que podemos decir metafóricamente que está inscrito en nuestra naturaleza, que está escrita en nuestra mente, en nuestro ser humanos, pero que tenemos la capacidad de descubrir y hacer que esas normas positivas estén en armonía con el derecho natural. Y finalmente hemos hecho una reflexión en torno a esa relación imbrincada existente entre derecho, derechos y justicia. La justicia que consiste en dar a cada uno lo suyo. Y ese dar a veces es dar, de restituir, devolver, no quitar al otro eso que le pertenece. Espero que hayan disfrutado de esta primera sesión del módulo 1 sobre introducción al derecho. Gracias.